Hola niños, bienvenidos una vez más a la escuela dominical, a la clase de Principitos. Le doy la bienvenida a todos los niños que están conectados ahí por esta clase virtual, que la están viendo hoy domingo. Es un placer tenerlos. Yo sé que todavía es un poco raro, pero ya nos estamos acostumbrando más de tener esas clases en el celular o en la tableta o en el computador, donde quiera que lo estén viendo. Hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre cómo Israel fracasó por menospreciar el gobierno de Dios. Y vamos a hablar sobre por qué nosotros siempre debemos de tener el Señor Jesús en el número uno y saber que Él es Rey y saber que Él gobierna sobre todo. Y también vamos a hablar sobre las misericordias de Dios. Pero antes de todo esto vamos a hacer una oración como siempre empezamos nuestras clases. Vamos a orar que el Señor nos esté abriendo nuestros corazones, nuestras mentes para aprender esta clase, aprender cosas nuevas y que seamos dispuestos para escuchar esa clase. ¿Amén? Entonces todos cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos dan de estar aquí reunidos por la escuela dominical. Te doy las gracias por cada niño de los Principitos que está viendo esta clase virtualmente. Te pido Señor que usted esté abriendo la mente de cada uno de nosotros para que podamos aprender un poquito más de la palabra hoy, Señor. Te damos gracias porque nos has guardado esta semana. Te pedimos que nos guarde esta semana que viene y también que nos ayude en los estudios, porque yo sé que algunos de ustedes ya han empezado los estudios. Entonces te pedimos, Señor, que usted nos ayude en eso. Hoy nada más te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la historia de los reyes de Israel. Entonces, en una época, Israel estaba pidiendo por rey. Y Samuel, que era el último rey de Israel, le estaba pidiendo a Dios guianza para escoger un nuevo rey de Israel. Él no podía escoger los hijos de él porque los hijos de él iban en malos caminos. Entonces el Señor le guió sus caminos y él resultó ungiendo a Saúl. Entonces la primera equivocación era que cuando el pueblo de Israel vio que Saúl fue escogido, ellos empezaron a gritar: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En vez de Israel darle la gloria a Dios y no le agradeció y no le dio las gracias a Dios por haber escogido este nuevo rey, sino que con mucha alegría empezaron a gritar: ¡Viva el rey! Al Señor no le gustó eso, que la gente gritaba con mucha alegría: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y dándole la gloria al rey, porque la gloria se la tenía que dar a Dios, que fue el que escogió al rey, y deberían ser agradecidos con el Señor por haber escogido al rey. Y ahí fue donde el pueblo de Israel empezó a fracasar, porque empezaron a menospreciar el gobierno de Dios. Entonces Saúl tuvo el respaldo de Dios cuando era rey, mientras que era fiel y obedecía. Pero ya cuando él empezó a desobedecer y se fue para otro lugar, así fue como ustedes saben la historia, algunos se lo saben. David fue ungido como rey, fue escogido como muchacho, como rey. Y David reinó el pueblo de Israel, el rey David, por 40 años. Después, cuando David se murió, su hijo Salomón tomó el trono y reinó sobre Israel también por 40 años, con mucha sabiduría y riquezas dadas por Dios. Después de la muerte de Salomón, se produjo una rebelión, un rebellion. The people of Israel had a rebellion against the government. Y eso causó una división entre la nación de Israel y lo dividió entre dos reinos, Israel y Judá. Y una persona
gobernó cada división. Roboam gobierna a Judá y Jeroboam a Israel. Esto causó muchos problemas porque solo 6 de los reyes de Judá son fieles a Dios y los demás reyes practican cosas ocultas, cosas malas, prácticas que no se deberían practicar, que no son de Dios. Y esas cosas causan muchas consecuencias a causa de que mucha gente estaba practicando la idolatría. Esta división que tuvo el pueblo de Israel trae muchas consecuencias por sus actos de idolatría, mal comportamiento, desobediencia contra la ley de Dios y todo esto. Muchas de estas consecuencias eran que ellos perdieron la comunión con Dios, que era uno de los más importantes. Ellos perdieron costumbres sociales, integridad, poder económico, o sea, plata que ellos tenían. Y también una pérdida total de su libertad, que ahora vamos a hablar de ella. A pesar que ellos estaban desinteresados y ya no querían saber nada de Dios, el Señor, como es tan bueno, siguió y le mostró interés. Dios todavía quería salvar al pueblo de Israel y mandó para exhortarlos y mandó para decirles que si esto pasaba iban a haber castigos. Pero Israel pierde toda comunicación con Dios, ya no quieren saber nada más, pierden el aprecio por la ley de Dios y lo olvida completamente y pide un nuevo gobierno. Otra vez piden otro rey. A causa de esto, Israel pierde toda comunión con Dios y se lleva a la idolatría. Casi todos los israelitas estaban adorando a dioses paganos, dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, manos pero no las pueden mover, todo haciendo contra la palabra de Dios. Y como les dije, ellos perdieron la libertad. Ellos fueron cautivos por muchas naciones más poderosas que ellos y los esclavizaron de generación en generación. Varios de estas naciones eran más grandes que ellos y por eso sufrieron consecuencias. Las naciones que llevó a Israel cautivo era Babilonia, Asiria, Media, Persia, Grecia y Roma. Eso fueron muchas de las consecuencias que el pueblo de Israel tuvo por no obedecer la ley de Dios, por no respetar el gobierno de Dios. Uno siempre debe de saber que el Señor Jesús, nuestro Dios, es el número uno. Uno no se puede dar a idolatría, de pronto a otras cosas del mundo. Siempre debemos saber como niños que el Señor es el Rey, es el número uno, a pesar de cualquier cosa que otra gente pueda. Niños, como escucharon, ya les nombré todas las cosas malas que el pueblo de Israel hizo. Ellos estaban desobedeciendo, se olvidaron de Dios, ya no creían en el Señor, no los escuchaban, perdieron toda la comunicación, estaban adorando idólatras, dioses falsos, y ellos se rebelaron contra las leyes y mandatos de Dios, y eso es pecado y eso puede traer graves consecuencias al hombre, hasta muerte eso puede traer. El obedecer nos trae la vida, entonces por eso uno debe de obedecer a Dios siempre. Entonces el pueblo de Israel, como no estaba obedeciendo, ellos ya estaban arruinados, como nación estaban completamente destruidos. Pero el Señor, que es tan misericordioso, a pesar de todas las cosas que le nombré malas que el pueblo de Israel estaba haciendo,
el Señor tuvo misericordia y Dios mantenió sus promesas solo por sus misericordias y ayudó al pueblo de Israel. Nosotros como niños debemos de entender que las misericordias de Dios son nuevas cada día. De pronto hemos fallado, pero sabemos que el Señor todo lo perdona, porque Él es un Dios de misericordia. Aunque de pronto algunos de nuestros compañeros tengan costumbres o de pronto no son cristianos o creen en dioses diferentes, nunca debemos de dejar al Señor Jesús. Siempre debemos tener al Señor Jesús en nuestros corazones, porque sabemos y entendemos y aceptamos que Él es el único y verdadero Dios, y siempre debemos ser agradecidos con el Señor, con nuestros padres, con nuestros maestros, con los hermanos, con el pastor que nos enseñan la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad y nosotros creemos en eso. Recordemos que Dios es el único merecedor de alabanza. De pronto ahora no que están yendo a las escuelas, pero antes algún niño o una niña te ha dicho diferentes cosas, pero nosotros debemos estar firmes y no actuar como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel actuó como otras naciones y se dejaron influenciar y empezaron a adorar idólatras y se olvidaron del Señor. Nosotros nunca nos debemos de olvidar del Señor. Amén. Eso es algo que uno como cristiano nunca debe ser, porque si uno nunca se olvida del Señor, aunque nosotros nos olvidemos del Señor, Él nunca se va a olvidar de nosotros, y sus misericordias son nuevas cada día. Habiendo dicho eso, antes de terminar la clase con la oración, el versículo de memorizar está en Oseas 14:1, que dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Entonces, para summarize the class, este versículo es bueno con la clase, porque en ese versículo le está pidiendo al pueblo de Israel que regrese a Jehová, porque de todos los pecados que ha hecho, esa es la consecuencia de por qué ellos han caído. Pero como escuchamos en la clase, aunque el pueblo de Israel se cayó y se cayó duro y se cayó destruido, en Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces siempre acordémonos, nunca olvidar que el Señor Jesús es nuestro Dios, el único y verdadero Dios, y Él es gobernante sobre todos, y también que Él siempre va a cumplir su palabra, porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Bueno, eso ha sido la clase de hoy, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Entonces cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, por cada niño que estuvo aquí atento, escuchando, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad de reconocer que tú eres el único Dios, Señor, y que eres el verdadero Dios, Señor. También te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Ayúdenos para siempre entender y para reconocer que tú eres el único y verdadero Dios. Te damos gracias, Señor, por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, niños. Eso fue la clase de hoy, la clase de Principitos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido, que hayan aprendido un poquito más de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.